Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos identificar esas llamadas extrañas que llegan a nuestro dispositivo. Cuando vemos que alguien nos está llamando y no reconocemos el número, por lo regular optamos por no contestar. Pero ¿cómo podemos obtener más información de ese número que está llamando para estar seguro de que no sea una persona con una mala intención? En esta ocasión vamos a hacerlo con una aplicación que actualmente tiene la mayor base de datos de usuarios telefónicos. Con esta aplicación, si una llamada te entra, te puede aparecer así, si es que es identificada como spam. La aplicación te mandará una alerta si este número que te está llamando ha sido reportado anteriormente por otro usuario o por varios usuarios. Es una de las cosas que hace esta aplicación, pero hace muchas más y los veremos a lo largo del video. La aplicación de la cual te estoy hablando y de la cual vas a poder obtener mucha información de un número telefónico desconocido se llama Truecaller. Puedes entrar a la Play Store y descargar esta aplicación. Acá abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que vayas y la descargues, o entras a la Play Store y descargas esta aplicación. Buscas nada más Truecaller, identificador de llamadas y bloqueador de spam. La descargas como cualquier otra aplicación y la instalas. A la hora de abrir la aplicación te va a pedir que te registres con tu número telefónico y eso sería todo. Una vez instalada la aplicación, mira, vamos a ver un ejemplo. Voy a entrar a mis contactos, al registro de mis llamadas de mi teléfono, de la aplicación original que siempre traen todos los dispositivos, y voy a buscar este número con terminación 2872, el cual me marcó 2 veces, pero como no conocía el número no contesté. Pero hasta ahí quedó todo, pues no tengo información de ese número. Como no estaba registrado en mis contactos, opté por no contestar la llamada. Pero con esta aplicación vamos a encontrar más información de este número que me está marcando. Así que vamos a entrar a la aplicación, la que acabamos de descargar, le damos clic y entramos al registro de llamadas. Esto va a pasar también en tu dispositivo. Se va a comenzar a actualizar todos los datos de las llamadas que entraron y que salieron, también de los mensajes. Y vamos a buscar cualquier número, por ejemplo, los que comienzan a aparecer al lado del número, un círculo azul con la palabra True, quiere decir que la aplicación identificó este número y tiene información de ese número desconocido. Aquí está el número que me marcó a mí, aquí está la fecha, pero ahora me aparece con una imagen de perfil, también me aparece con un nombre, el cual yo no tengo registrado, pero la aplicación sí me está dando información de una imagen de perfil, de un nombre. Así que le voy a dar clic para ver más información del número. Aquí está, tengo 2 llamadas perdidas, le voy a dar clic acá arriba, me aparece ahora con un nombre, dice Narni, no sé quién sea, pero recuerden que es con terminación 2872. Aquí ya me aparece la aplicación con el número telefónico, a qué compañía pertenece, también me aparece un correo electrónico y me aparece la ubicación de donde me hicieron la llamada. Toda esta información no está en mi dispositivo porque en mi dispositivo ni siquiera la tengo registrada. Esta información se encuentra en la base de datos de esta aplicación. ¿Qué quiere decir este nombre y estos datos que me están apareciendo? Algún usuario, otro usuario que usa la misma aplicación que acabamos de instalar, entre sus contactos tiene registrado este número, lo cual lo registró con este nombre y también tiene información de un correo electrónico. Ahora, yo de este número desconocido ya tengo información, por ejemplo, de que otro usuario la tiene registrada con ese nombre. También tengo información de un correo electrónico y con el correo electrónico de ahí yo puedo sacar mucha información de esta persona. Aunque es un número desconocido, esta aplicación me está dando mucha información de este número. Alguien más entre sus contactos la tiene registrada. Como veo, dice Narni, no sé quién sea, no la conozco, pero así aparece en otro dispositivo. Ahora, con su correo electrónico yo puedo obtener mucha información de esta cuenta. Por ejemplo, puede ser que este usuario tenga un Facebook, una cuenta de Instagram, entre otras cosas, con el correo electrónico que ya encontré de este número desconocido que me marcó. Con el correo electrónico se puede obtener muchísima información de alguien. Por eso es que esta aplicación te va a brindar mucha información. Y no solamente de esta manera, hay otra. Recuerda que cuando abres la aplicación, entras al registro de llamadas, todo lo que te aparezca en azul, y al lado un recuadrito, quiere decir que la aplicación tiene información de ese número y de esa manera identificó el número. También nos vamos acá arriba a spam, en el escudo, le damos clic y ahora te van a aparecer todas aquellas llamadas que has recibido y que tienen reportes de spam. Por ejemplo, tengo aquí la primera que aparece, es de un banco y tiene 150 reportes de spam. Tengo otra de Volaris tarjeta, dice, son llamadas que no he contestado porque no reconozco el número, y en este caso son
de bancos con muchos reportes de spam. Son estos bancos que te ofrecen créditos, seguros o que te hablan para que les pagues. De esta manera te aparecen así en rojo con el número de reportes que tienen. Ya tú decides si contestar o no. También tiene otra función. Esta función es muy buena. Acá arriba donde dice buscar números y nombres, podemos ingresar un número. Por ejemplo, puedes ingresar cualquier número que tú tengas en tu lista de contactos o que no conozcas y puedes obtener información de este número. Recuerda, toda información que te aparezca aquí es porque está en la base de datos de la aplicación. Voy a hacer un ejemplo. Voy a ingresar mi propio número. Yo quiero saber qué información tiene la aplicación de mi número. Esto va a suceder si otro usuario tiene descargada la misma aplicación y tiene mi número agregado. Voy a ingresar mi número acá arriba y ahí aparezco yo. Aparece mi nombre y así que le voy a dar clic y una foto de perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien más que usa la aplicación me tiene registrado a mí y me registró con mi nombre, una foto de perfil y un correo electrónico. Alguien tiene toda esa información mía y de esta manera, si yo hago una llamada a una persona que no me tiene entre sus contactos pero tiene esta aplicación, toda esta información le va a aparecer a esa persona de mí. Pues toda esta información está en la base de datos de esta aplicación. Actualmente esta aplicación tiene más de 500 millones de descargas. Por lo tanto, es una de las bases de datos más grandes que hay de usuarios. Ahora, la información que aparece aquí, yo no la tengo en mi celular porque yo no me tengo registrado a mí mismo. Aquí está el número. Si entro a la aplicación nativa de mi celular y yo me busco entre mis contactos, aquí dice buscar, vuelvo a escribir mi número. Dice sin resultados. Yo no me tengo registrado a mí mismo, pero sí alguien más me tiene por otro lado. Y aquí están los datos míos. Alguien me tiene registrado así. Y aquí puedes entretenerte mucho. Por ejemplo, puedes ingresar cualquier número que tengas en tu lista de contactos o no. Por ejemplo, puedes ingresar el número de un amigo, de un conocido, de tu pareja. Imagínate, ingresas el número de tu pareja y que veas que aparece como mi amor, mi vida o Juan el mecánico. Eso quiere decir que ese número alguien lo tiene registrado así y puedes ver qué información tienen registrada de ese número. Tal vez otro correo electrónico que tú no conocías que tenía tu pareja, ahí aparece. Así que esta aplicación está muy bien diseñada para obtener información de otro número, siempre y cuando esté en la base de datos de la aplicación. Vas a encontrar información de otros usuarios, cómo tienen registrados esos números. Por ejemplo, si vas a hacer un trato con alguien, lo acabas de conocer y no tienes ninguna información de esa persona más que su número telefónico, lo puedes buscar aquí. Por ejemplo, vas a hacer trato con alguien, ingresas el número aquí y ves que lo tienen registrado como Juan el ratero, y bueno, pues ya te diría algo de esa persona. Incluso puedes encontrar su ubicación y su correo electrónico. Y de esta manera funciona la aplicación, con una base de datos de todos los usuarios. Te puede mandar alertas cuando te entra una aplicación si tiene reporte de spam y tú decides si contestas o no. O puedes investigar un número, cómo es que otras personas tienen agregado ese número, o busca tu número, cómo te tienen agregado. Como verás, busqué mi número y alguien me tiene agregado en otro dispositivo, no sé quién sea, y ya vi que me tienen registrado por mi nombre, por mi foto de perfil y hasta con un correo electrónico. Es la misma información que tú puedes obtener de un número extraño. Puedes probar con tu número o con el de alguien más. Así que déjame en los comentarios acá abajo si instalaste la aplicación, qué descubriste con tu número y qué descubriste con el número de alguien más. Te estaré leyendo. Recuerda descargar la aplicación, es totalmente gratuita. Hay una versión de pago, te dan otras cosas, pero la identificación de números viene en la versión gratuita. Así es que por acá abajo te dejo el enlace para que vayas, descargues esta aplicación. Por aquí te dejo un video interesante por si lo quieres ver, y por acá abajo te dejo otro, y por acá abajo te dejo la suscripción para que te suscribas, activas la campanita y nos vemos en el siguiente video.